Vivimos como si nunca fuéramos a morir y la sola idea nos da muchísimo miedo, así que la muerte no forma parte de nuestra vida. Las enfermedades, los accidentes o la vejez son cosas que siempre presumimos les pasan a otros, pero nosotros llenamos nuestro día a día con actividades y supuestas obligaciones que nos mantienen la mente ocupada sin pensar en la muerte. Hoy en Café Morenini hablamos de lo que pasa cuando uno se muere. ¿Cómo podemos saberlo? Pues porque tenemos con nosotros a una persona que ha vivido una experiencia cercana a la muerte. ¿Y por qué nos interesa este tema? Pues porque conocer la muerte nos ayuda a vivir mejor. Yo soy Ana Moreno y mi compromiso contigo durante los próximos 25 minutos es ayudarte a convertirte en experto de tu propio bienestar, aportando a tu vida claves prácticas de aplicación sencilla. Comenzamos ahora mismo. Bienvenida, bienvenido a Café Morenini. Café Morenini, saludable y delicioso. Bienestar a través de la alimentación. Disfruta de la magia de la alimentación saludable y deliciosa. Café Morenini, con Ana Moreno. Pues sí, tienes la persona que tenemos aquí con nosotros que ha vivido esta experiencia cercana a la muerte. Él es Emilio Carrillo. Emilio Carrillo es economista. Es escritor de nada menos que de 54 libros o más, porque desde que escribiste... Sí, hay uno más, 55. Él es experto internacional en desarrollo local por Naciones Unidas y técnico de la Administración General, subdirector del área de la Diputación en Sevilla, y ha desplegado una amplia labor académica, política y de gestión en desarrollo económico y territorial y hacienda pública. Bueno, tiene un currículum increíble, Emilio, por lo tanto es una persona que nos va a explicar muy bien lo que él ha vivido. Ha publicado este libro que se llama El Tránsito en noviembre del 2015 y el subtítulo es Vida más allá de la vida y experiencias cercanas a la muerte. Emilio, bienvenido a Café Morenini. Muchísimas gracias, encantado de estar contigo. Muchas gracias. ¿Cómo supiste, Emilio, que tu experiencia, que ahora te preguntaré y nos contarás, era común a la que habían vivido otras personas? La experiencia que se produjo en noviembre del 2010, por tanto 5 años antes de la publicación del libro, se produjo en un momento de mi vida muy importante porque había decidido empezar por un nuevo camino, cortar con muchas cosas, había cortado con la actividad política, incluso había dejado ya la actividad universitaria durante muchísimos años dando clase, porque algo en mi interior me decía que mi vida tenía que ir por otros derroteros. Y mira por dónde viví esa experiencia como consecuencia de un accidente y claro, a partir de vivir esa experiencia me empecé a interesar por este asunto y empecé a comprobar que aunque en la calle decimos que nadie sabe lo que hay más allá porque nadie ha vuelto, pero eso no es la realidad. Muchísimas personas han vuelto. Yo he tenido ocasión no solamente de vivirlo personalmente, sino de compartir con muchísima gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte. Y después también, pues, debido a ese interés, fui acercándome a textos, algunos de ellos muy antiguos, otros más recientes, y la verdad es que hay una enorme coincidencia. Creo que los seres humanos, que la humanidad, tiene ya mucha sabiduría acerca de esa vida más allá de la vida. Emilio supo, cuando ocurrió esto, que él había vuelto a la vida porque tenía una misión que era tranquilizarnos a los que estamos aquí. Sí, la misión, a mí la palabra misión no me gusta porque parece que tenemos que trabajar, ¿no? Yo la verdad es que soy muy vividor y muy dado al gozo, ¿no? Pero efectivamente, por decirlo muy coloquialmente, sentí que la razón de mi vuelta era transmitir seguridad a la gente. Y he vivido muchas experiencias de mucho tipo, muy potentes, y bueno, lo que hago simplemente es compartirla, ¿no? Normalmente en las charlas y en los libros que escribo no utilizo para nada la mente, no utilizo fuentes intelectuales, sino que intento que sean vivencias y experiencias propias y la introspección y la meditación a la que le doy mucha importancia. Bueno, pues vamos a hablar con Emilio de todo esto en un minuto. Permíteme, Emilio, que recuerde a los oyentes el email del programa cafemorenini@gmail.com. Este programa se graba en vídeo y está disponible en YouTube para poderlo ver y ver a Emilio en directo siempre que uno quiera y también en nuestra web www.cafemorenini.com.
anamorenomillo.com. Si te apetece conocer de primera mano su experiencia cercana a la muerte y más allá la enseñanza de la tranquilidad que tenemos que sentir todos de primera mano con Emilio Carrillo, quédate aquí con nosotros. Ana Moreno presenta su nuevo curso online para vegetarianos muy verdes. Teoría y práctica desde cero para saber más, acercarse o hacerse vegetariano paso a paso sin ingredientes ni utensilios raros. Útil desde el primer día. Recibe cómodamente en tu email un vídeo privado semanal de 1 hora durante 10 meses, grabado a 2 cámaras con postproducción cinematográfica y perfecto sonido. Solo 20 euros al mes. Curso online para vegetarianos muy verdes. www.escueladecocinavegetaria.com. Entrantes, sección patrocinada por la Escuela de Cocina de Ana Moreno. escueladecocinavegetaria.com. A mí me gusta mucho esto que acaba de decir Emilio, de que es muy disfrutón, ¿no? Porque es verdad que las personas a veces pensamos que la espiritualidad es mortificarse y para nada, ¿no, Emilio? En absoluto. La espiritualidad es gozo. A mí me gusta decir que la espiritualidad consiste en conocerse uno mismo. Cuando uno se conoce uno mismo, se identifica como lo que realmente somos, es decir, como a mí me gusta decir, Ana, conductor y coche. Es decir, utilizamos un coche que es nuestro yo físico, mental y emocional, pero somos el conductor que ha encarnado para vivir la experiencia humana. Y hemos encarnado para gozar la experiencia humana. Esto no es un valle de lágrimas. A veces nos empeñamos en que sea así. Hemos construido un modelo de sociedad con una conciencia antigua, que ahora estamos ya saliendo de ella, donde efectivamente hay muchas ataduras, hay mucho esfuerzo, hay mucha carga, hay mucha lucha, hay mucho sufrimiento. Pero el sentido auténtico de la vida que estamos ahora recuperando en la medida en que nos identificamos con lo que realmente somos, con el conductor, en lugar de con el coche, nos lleva al gozo. Y ese gozo, desde luego, hace que muchísima gente, cuando se nos habla de que somos espirituales, digamos inmediatamente que no. Hay una cosa que dices en tu libro y es que, y va en línea con esto, ¿no? Que no hay errores y que hay que vivir la vida pero no juzgarla. Y que todo lo que pasa en realidad tiene un sentido profundo. Eso se puede comprobar en primer lugar por nuestra experiencia cotidiana. Si cualquier persona que esté siguiendo este programa, que vea este vídeo o lo escuche en la radio, hace un repaso de su vida, puede comprobar que mirando hacia atrás aquellas cosas que consideró error realmente fueron experiencias, oportunidades que abrieron por las relaciones de causa y efecto, abrieron paso a otras experiencias, que abrieron paso a otras experiencias que finalmente le han llevado a lo que es hoy. Dentro de la experiencia cercana a la muerte se produce una circunstancia y es que ve tu vida, la que has dejado atrás, íntegra, en la instantaneidad, porque allí ya el tiempo no computa, ¿no? Y ahí es donde ya se comprueba absolutamente, ¿no?, que todo encaja, que todo tiene su sitio, que nada sobra ni falta y que todo ha tenido su porqué y su para qué. Y eso, claro, te da una gran tranquilidad y una gran paz. Y entonces este también es el papel del dolor y las enfermedades, ¿no, Emilio? Claro, el dolor y la enfermedad, a mí me gusta poner, al igual que el ejemplo del conductor y el coche, el ejemplo del iceberg. El iceberg es una gran masa de hielo que nosotros con nuestros sentidos corporementales vemos la parte que sobresale del agua, pero la mayor parte del iceberg, el 82%, está por debajo del agua. Cuando el iceberg se deshiela, vemos el síntoma, que el agua chorrea por la punta, pero la causa no está fuera, porque la temperatura ambiente puede estar a 5 grados bajo cero y sin embargo se está deshelando. La causa está dentro, y es que la parte sumergida del iceberg ha entrado en contacto con corrientes de agua cálida, de esas que corren el niño, la niña que corren los océanos cuando está surcando el iceberg el océano, y eso es lo que está provocando el deshielo. Nosotros, ¿qué es lo que vemos? El síntoma, que está en la punta, pero la causa y el origen y la razón está dentro, está en el interior. Eso es lo que nos ocurre. Las denominadas enfermedades no son tales. Las enfermedades son realmente procesos concienciales profundos de recuerdo de lo que somos, procesos de sanación desde el punto de vista interior, y eso sí, en el coche, en la punta del iceberg, en nuestro yo físico, en nuestro yo mental, tiene unos impactos que es lo que denominamos síntomas. La medicina oficial se empeña en acudir solamente a eso, a los síntomas. Yo no digo que no. Lo que sí comparto es que no nos quedemos ahí, que seamos conscientes de que toda enfermedad tiene un significado profundo y es un proceso interior que podemos encontrar la razón en nosotros mismos. Y esto aligera el sufrimiento que es inherente a una enfermedad en los ciudadanos de a pie. Y aprenda además, Ana, por la experiencia de que lo importante no es el qué, sino el cómo. Es decir, lo importante en la vida humana, la mente le da siempre mucho peso al qué pasa, qué deja de pasar, qué hago, qué dejo de hacer. Y la realidad es que la clave está en el cómo. ¿Cómo vivo la experiencia que tengo delante?
Cuando se confía en la vida, yo confío plenamente, yo sé que todo lo que hay en mi vida lo estoy creando yo y tiene un sentido profundo, un porqué y un para qué en clave de mi desarrollo conciencial y evolutivo. A partir de ahí, el qué me importa poco y me centro mucho más mi conciencia, mi atención en cómo vivo eso, cómo vivo esta entrevista contigo, cómo vivo una experiencia de enfermedad o cómo vivo una experiencia de alegría. No tanto el qué, sino el cómo. Estás escuchando a Ana Moreno en Café Morenini. Emilio, entonces, la muerte no es algo que nos traiga sufrimiento. En tu caso, todo lo contrario. Bueno, primero, la muerte no existe. Hay que partir de ahí. La muerte es un imposible, es un fantasma de la imaginación humana. La muerte no es sino una puerta que se abre para pasar de una habitación a otra de la vida. De la habitación de la vida física a la habitación de la vida que solemos denominar plano de luz. Tomando además conciencia, Ana, de que entre esas dos habitaciones hay una habitación intermedia, que es el tránsito. Cuando desencarnamos no vamos al plano de luz, sino que vivimos una experiencia intermedia. El libro tibetano de los muertos, su título real es el libro del estado intermedio, y esa experiencia intermedia es el tránsito. Pues bien, cuando hemos, entre comillas, muerto, no mueres, sino que sigues vivo. Es tu coche el que se queda aquí, pero tú, el conductor que realmente eres, sí que es totalmente vivo, claro. ¿Y por qué dices que conocer la muerte es imprescindible para vivir la vida? Pues porque hay mucho miedo a la muerte, hay mucho miedo en la gente. Hay tanto miedo que la sociedad actual ha optado por ocultarla. Pero eso es simplemente síntoma del miedo que se tiene ante ella, ¿no? Se han hecho protocolos todos muy higiénicos. La gente muere en los hospitales, rápidamente se va al tanatorio. Los partes médicos, las partes de función, los certificados, incluso se cambia la hora para poderlo enterrar lo antes posible. E intentamos quitar la muerte de en medio. A los niños no se le lleva al entierro de los abuelos, se dice que no tienen por qué ir a los cementerios y se está ocultando una parte de la vida que es lo único seguro que vivimos todos los seres humanos. Yo no sé la experiencia que tú vas a vivir, no soy adivino, pero sé que tú esas experiencias, entre comillas, de muerte, la vas a vivir. Y hay un miedo ante ello. De ahí la importancia precisamente para gozar la vida, que es lo que a mí me importa, y gozarla en el aquí y ahora, no en clave de futuro. De ahí la importancia de discernir con claridad y de ser consciente de que la muerte no existe. Eso te libera de ese miedo, porque muchas veces el miedo a la muerte provoca el miedo a la vida. Vamos por la vida como temiendo que ocurra no sé qué, temiendo que ocurra no sé cuánto. Claro. Es como si la vida fuera una especie, utilizando el título de la película, de francotirador que en cualquier momento te fuera a dar un susto, ¿no? Y claro, así no se puede vivir, eso no es vivir, eso es sobrevivir. Claro. ¿Y por qué dices, Emilio, que una sociedad familiarizada con la muerte está más implicada con la vida? ¿Porque vive sin miedo? Vive sin miedo y es más feliz. En el libro, al comienzo del mismo, narro la corta experiencia de un periodista de la BBC, sí, que le llegó la información de que hay un país en el mundo que tiene los mayores índices de felicidad. Bután, efectivamente. Sí. Y a esta persona, periodista de la BBC, se le ocurrió, voy a viajar allí y voy a hacer un reportaje como periodista del porqué. Y se fue para allá. Y estuvo hablando, buscó indicadores socioeconómicos de esos tantos que le gustan a la mente. Sí. Y él se daba cuenta de que por ahí no iban los tiros. Y finalmente, gracias a otro periodista y un monje budista, le dieron la respuesta. Allí hay una costumbre ancestral que viene de muy atrás, que trasciende una religión, es una corriente espiritual que está más allá de las religiones, y es que mucha gente dedica 5 minutitos al día a reflexionar y a meditar sobre la muerte. 5 minutos al día, ya está. Y claro, eso hace que la muerte esté integrada, que a la muerte se le haya perdido el miedo y que, por tanto, la vida se viva con más libertad. La libertad es la ausencia de miedos y el miedo a la muerte encadena una barbaridad y evita esa libertad. ¿Y qué sería reflexionar sobre la muerte? ¿Qué nos pondríamos a meditar? Pues mi caso particular, por ejemplo, sí, yo lo que, independientemente de que haya tenido ya esa experiencia, eso no significa jugar con ventaja, yo lo que siento es si en este momento salgo de mi cuerpo por cualquier motivo, no sé, por ejemplo, porque se nos cae este techo encima, ¿cómo viviría yo esto? Por ejemplo, hay cosas en esta vida física que al dejarla atrás, de alguna forma me originarán dolor. Hay algo que me esté atando aquí. Cuando se está en el tránsito, el fluido hacia el plano de luz es lo natural. Sin embargo, hay desencarnados
que tienen una tendencia a no irse hacia el plano de luz, es una minoría, pero sucede en el tránsito, sino que miran hacia el plano físico, como si tuvieran que volver al lado físico. Yo digo que son como cometas de estas que en la playa, en el campo, lanzamos al aire, y esas cometas tienen una cuerda, ¿verdad? Bueno, pues como si ya estuvieran volando, porque están ya desencarnados, están ya en el tránsito, pero hay una cuerda que los ata al mundo físico. Y esa cuerda son de dos grandes tipos, los apegos, apegos de placer y sobre todo de sufrimiento, cosas que consideras que has hecho mal, cosas que crees que has dejado pendiente, el dolor que tu salida del cuerpo, al, entre comillas, morir, ha podido originar en seres queridos, eso ata. E igualmente ata el miedo. Y hay un miedo sobre todo que ata fundamentalmente, Ana, que es el miedo a ser juzgado. Se produce en el tránsito a veces en algunos desencarnados que cuando van naturalmente hacia el plano de luz, porque ese es el flujo natural, temen entrar en el túnel de luz, porque tienen esa creencia que algunas religiones han metido en la cabeza de que allí te está esperando alguien para juzgarte. Claro. No sé, San Pedro con la libreta, ¿no? Los tibetanos lo llaman el viejo de la balanza, ¿no? Y como muy bien dicen los tibetanos, ríete de eso, ríete a carcajada, porque es una enorme mentira. Rompe con ese miedo. Pero claro, si tiene ese miedo, tiene el miedo a ser juzgado, puede ser que no te atrevas a seguir tu proceso natural, porque no vaya a ser que me digan que he sido malo y me vayan a mandar a no sé dónde. Claro. Eso es algo ridículo, porque la creación es amor, y está llena de misericordia y de paz, y no hay castigo. Pero en fin, algunas personas en conciencia pueden entender que sí. Plato principal. Claro, Emilio, entonces tú hablas del estado de conciencia que va muy unido a esta meditación diaria, ¿no? Que tiene mucho que ver con cómo va a ser tu tránsito. Cuando el estado de conciencia es muy fácil de definir, Ana. Es cómo vemos la vida, cómo vemos la muerte, cómo vemos la divinidad, cómo ves la vida de los demás, cómo ves el mundo, cómo ves tu propia vida. Es una visión, una percepción del conjunto de las cosas. Ese es el estado de conciencia. Cada persona tiene su propio estado de conciencia en cada momento de su vida y no es fijo, sino que evoluciona por la vía de las experiencias. Pues bien, en el segundo antes de desencarnar, en el instante antes de desencarnar, por el motivo que sea, accidente, enfermedad, lo que sea, tú tienes un estado de conciencia, una percepción, una visión de las cosas. Bueno, pues curiosamente al desencarnar el estado de conciencia es el mismo. Por el hecho de salir de tu cuerpo, de dejar el coche atrás, no varía tu estado de conciencia, sigue siendo el mismo. De modo y manera que por tu estado de conciencia, tú estás muy apegado a lo físico, a lo material, nunca te has planteado algo trascendente, siempre has creído que la vida es el sota caballo y el rey de los elementos materiales. Pues ese estado de conciencia no es que impida, pero diríamos que dificulta un tránsito fluido. Que no pasa nada, porque dentro del tránsito se viven experiencias, pero lo dificultan. En la película El sexto sentido, en Bruce Willis, vive la experiencia de desencarnar y no darse cuenta. Y eso sucede. Parece una cosa absurda. Bueno, si desencarnas, ¿cómo no te vas a dar cuenta? Bueno, las personas que tengan más interés por este punto, le aconsejo ver la película, que es divertidísima y entretenida. Y él tarda en darse cuenta de que ha desencarnado realmente. Y es debido a la que en su estado de conciencia tenía un gran apego a lo físico y a lo material. Interesantísimo. Luego, lo único que permanece con nosotros, ¿no? Cuando terminamos esta experiencia vital, es eso, ese estado de conciencia, y por eso... Es conciencia, energía, como queramos denominarlo, ¿no? El nombre, la verdad, yo lo llamo el conductor para no entrar en el debate de si espíritu, alma, amor, energía, conciencia. Lo que tenemos que ser conscientes es que todo lo que vivimos es como si se fuera acumulando en una batería, como la que tienen los coches. Y eso es la consciencia. Cada experiencia de tu vida, cada circunstancia, no tanto el qué, sino el cómo la vives, eso se va acumulando y eso forja tu estado de conciencia y hace tu conciencia. Y eso es, entre comillas, lo que nos llevamos, porque es lo que somos. No nos llevamos dinero, que nadie se puede llevar billetes cuando hace el tránsito, pero sí se lleva la conciencia de todas las experiencias vividas. Cuán valiosa es, ¿no? Y Emilio, muchas personas mayores, yo les escucho que ya se cansan un poco de vivir, ¿no? Y dicen, ay, yo ya no. Entonces, quizá este mensaje de, bueno, la muerte no existe, a lo mejor dicen, no, yo sí que quiero que exista, que ya no puedo más. No, yo creo, Ana, que ese sentimiento que lo tienen personas mayores y también a veces personas jóvenes, no siempre, pero en una parte importante se debe a que cuando encarnamos en el coche para vivir experiencias humanas, encarnamos para vivir unas determinadas experiencias. Yo he venido a este programa para estar contigo.
cuando termine me voy, no me voy a quedar a vivir en Gestiona Radio, ¿verdad? Bien, pues eso, que efectivamente cuando ponemos un ejemplo así nos sonreímos, pasa igual en esta vida. Es decir, hemos encarnado para vivir unas experiencias y cuando las hemos vivido nos vamos. Aquí nadie se va a quedar permanentemente. Aquí todos vamos a desencarnar. Y cuando nos vamos, antes sentimos que esas experiencias están vividas. Y eso es lo que mucha gente siente. En corrientes espirituales, tanto cristianas, místicas, como sufí o como incluso en el ámbito de los lamas, en el ámbito budista, hay una conciencia que lleva a las personas a darse cuenta de eso y en ese momento decirle a la comunidad, oye, ya está, ya ha terminado mi vida. Y tienen técnicas para dejar de vivir en ese momento, de respiración, de aletregamiento del corazón, y hacen el tránsito porque son conscientes que han vivido lo que tenían que vivir. Ahora te voy a preguntar para que me cuentes más sobre si provocamos nuestra muerte y de qué manera, pero vamos a pasar una cuñita publicitaria primero. Máster en cocina vegetariana 70% cruda. ¿Buscas un curso de nutrición y cocina desde cero, donde no se cocina ni carne ni pescado? ¿Te gustaría aprender teoría nutricional y cocina práctica? Máster en cocina vegetariana 70% cruda es el único curso práctico para flexi-vegetarianos, vegetarianos, veganos y crudiveganos, con formación específica en nutrición vegetariana, que además ofrece las herramientas del coaching para integrar en tu vida todo lo que aprendas. Este curso marcará un antes y un después en tu vida. Máster en cocina vegetariana 70% cruda. Toda la información en escueladeCocinaVegetariana.com. El postre. Emilio, entonces, cuando se ha cumplido ya el propósito de vida, eso te gusta más que misión, ¿no? Sí, yo lo que no me gusta es el trabajo. El trabajo. Yo creo que nadie ha encarnado para venderse como fuerza de trabajo, que tenemos demasiado metido el concepto de trabajo, Sí. y no olvidamos de que el único sentido de la vida es el gozo. Es el gozo, pasárselo muy bien. Y cuando ya, o bien se sabe que no se va a cumplir ese propósito, por alguna razón, ¿provocamos nuestra muerte? Siempre. Siempre. Siempre es el conductor el que provoca la muerte del coche. Tú eres la que llega a un momento determinado en tu vida que dicen, ya está. Antes te comentaba que hay corrientes espirituales donde las personas lo provocan conscientemente. La mayoría de la gente no es consciente, pero lo provocan de manera inconsciente. Pero nosotros decidimos siempre el cuándo y el cómo. Ya no solamente el momento, que es cuando hemos vivido las experiencias que vinimos a desplegar, o como tú apuntabas, cuando ya por razones de nuestro libre albedrío es imposible que las vivamos, y no hay sentimiento de culpa ni de equivocación, es simplemente que te has ido por un derrotero distinto, pues entonces ese es el cuándo. Y el cómo también lo eliges tú. Es decir, no es casual el que sea mediante enfermedad, mediante accidente individual, accidente colectivo. No hay casualidades, las casualidades no existen en el cosmos. Todo obedece a una serie de experiencias que queremos vivir Y conciencia, efectivamente. hemos pactado de antemano, ¿no? Muchas de ellas están pactadas con nosotros mismos y a veces incluso con otros conductores con los que tenemos relaciones intensas en esta vida física, ¿no? Relaciones familiares, relaciones de pareja, amigos, muy buenos amigos. Ahí suele haber pactos, suele haber acuerdos previos. Emilio, es que acabo de mirar el reloj y me quedan 2 minutos. Y estoy aquí con una lucha interna. ¿Qué le pregunto de todo lo que le quiero preguntar, ¿no? Hay una pregunta que para mí es importante hacerte y es que tú dices que las identidades son una falacia. Bien, cuando hemos hablado de las habitaciones, la habitación del plano físico, la habitación del plano de luz y la habitación intermedia, que es el tránsito. Cuando ya pasas el tránsito y entras en el túnel de luz, que el único requisito es darte cuenta que has desencarnado y aceptarlo, es una tontería, lo que le pasa a Guru en la película, se da cuenta y lo acepta. Cuando llegas al túnel de luz, consciencialmente tienes 2 grandes alternativas: el verte con una identidad o el no verte con ninguna identidad. La mayoría de los seres humanos que desencarnan llegan al plano de luz y se ven con una identidad álmica. Se ven a sí mismos con una historia personal que no es física, sino que es álmica, de vidas vividas, de experiencias desarrolladas, de acuerdos con otras almas, y a partir de ahí vuelven a encarnar para seguir viviendo experiencias, siempre en libre albedrío, para seguir viviendo experiencias. Y también cabe la opción conciencial de ya simplemente sentirte todo. Yo lo llamo la experiencia de la nadidad. Y es el momento en el que ya no te identificas con nada y al no identificarte con nada eres todo.
Es una experiencia que yo sé que a muchos seres humanos cuando la escuchan le asustan, pero es una experiencia de absoluto gozo. Es el ser nada y de esa forma ser todo. Es lo que le pasa a los bebés recién nacidos hasta los 3 o 4 meses, que no tienen sentimiento de ello y por tanto hasta la cuna son ellos, porque ellos no son nada y a su vez son todos. Muchas gracias, Emilio, por aportarnos tanta paz. Gracias a ti, Ana. Nos queda solamente 8 segundos de programa. Gracias a Gabriela Hernández y Víctor Hernández. Hoy tenemos 2 Hernández en el programa. Y por supuesto, Emilio, y este libro que de verdad explica todo muchísimo más profundo, porque en estos 20 minutos no nos ha dado tiempo a mucho más, para aportar la paz que todos necesitamos. Mi nombre es Ana Moreno, me despido. Hasta la próxima en Café Morenini. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete a mi canal de YouTube. 2. Compártelo con tus amigos a través de redes sociales. Y 3. Visita mi web www.escueladecocinavegetariana.com y apúntate a mi lista de correo para recibir en tu mail todos los nuevos regalos que voy enviando. Con actividades y supuestas obligaciones que nos mantienen la mente ocupada sin pensar en la muerte. Hoy en Café Morenini hablamos de lo que pasa cuando uno se muere. ¿Cómo podemos saberlo? Pues porque tenemos con nosotros a una persona que ha vivido una experiencia cercana a la muerte. ¿Y por qué nos interesa este tema? Pues porque conocer la muerte nos ayuda a vivir mejor. Yo soy Ana Moreno y mi compromiso contigo durante los próximos 25 minutos es ayudarte a convertirte en experto de tu propio bienestar, aportando a tu vida claves prácticas de aplicación sencilla. Comenzamos ahora mismo. Bienvenida, bienvenido a Café Morenini. Vivimos como si nunca fuéramos a morir y la sola idea nos da muchísimo miedo, así que la muerte no forma parte de nuestra vida. Las enfermedades, los accidentes o la vejez son cosas que siempre presumimos les pasan a otros, pero nosotros llenamos nuestro día a día con... Café Morenini, saludable y delicioso. Bienestar a través de la alimentación. Disfruta de la magia de la alimentación saludable y deliciosa. Café Morenini, con Ana Moreno. Pues sí, ¿quién es la persona que tenemos aquí con nosotros que ha vivido esta experiencia cercana a la muerte? Él es Emilio Carrillo. Emilio Carrillo es economista, es escritor de nada menos que de 54 libros o más, porque desde que escribiste... Sí, hay uno más, 55. Él es experto internacional en desarrollo local por Naciones Unidas y técnico de la Administración General. Era común a la que habían vivido otras personas. La experiencia que se produjo en noviembre del 2010, por tanto 5 años antes de la publicación del libro, se produjo en un momento de mi vida muy importante porque había decidido empezar por un nuevo camino, cortar con muchas cosas, había cortado con la actividad política, incluso había dejado ya la actividad universitaria durante muchísimos años dando clase, porque algo en mi interior me decía que mi vida tenía que ir por otros derroteros. Y mira por dónde viví esa experiencia como consecuencia de un accidente. Y claro... Subdirector del área de la Diputación en Sevilla. Y ha desplegado una amplia labor académica, política y de gestión en desarrollo económico y territorial y hacienda pública. Bueno, tiene un currículum increíble, Emilio, por lo tanto es una persona que nos va a explicar muy bien lo que él ha vivido. Ha publicado este libro que se llama El Tránsito en noviembre del 2015 y el subtítulo es Vida más allá de la vida y experiencias cercanas a la muerte. Emilio, bienvenido a Café Morenini. Muchísimas gracias, encantado de estar contigo. Muchas gracias. ¿Cómo supiste, Emilio, que tu experiencia, que ahora te preguntaré y nos contarás,